Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la iglesia El Camino de la Fe, el pastor Natividad Ramos Ramos presenta el último mensaje de la Carta Universal de Santiago, capítulo 5, de los versos 13 al 18. Y el tema de esta prédica es Ministrando a los creyentes afligidos. Queda con ustedes nuestro hermano. Muy bien, hoy terminamos la carta de Santiago y en realidad va a ser casi una repetición del mensaje pasado. Por fin dejamos a Santiago. ¿Les ha parecido bien Santiago? No, extraordinario. Y pienso en los capítulos 6, 7 y 8 del Evangelio de Juan. Por ahí me voy a ir quizá. Es extraordinario los conceptos, muy preciosos, preciosísimos. No sé si en la mañana o en la tarde, pero en la mañana sí iba a tratar la cuestión del Evangelio de Juan. En la tarde también. Hay cosas muy interesantes. Después de que el Señor multiplicó los panes y los peces, la gente, yo decía, que el milagro le escaló nomás hasta el estómago, pero no sacó ni un acto de fe. Vieron a Jesús como el hacedor de milagros, el milagrero, en vez de verlo como el Salvador. Y Jesús ahí reclamó y dijo, hay una comida que da vida eterna. Y los ojos le saltaron y dijeron, vida eterna, una comida. Eso sí que no lo habíamos oído. Entonces, conforme a la ley pensaron, la ley de los medios. Así como nunca habíamos oído de esa comida, pues yo creo que, ¿cómo se logra? ¿Qué obra hay que hacer para conseguirla? Porque tiene que ser algo único. ¿Qué tenemos que hacer para obrar las obras de Dios? Y Jesús dice, que crean en el que ha sido enviado. Allí, en el capítulo 6, se establece el principio de la fe personal en Cristo. Porque algunos piensan, es que yo creo en el Padre, y no. Está establecido que tiene que creer en el que murió por sus pecados. Y el Padre no lo recibe si no va a través de Cristo. Así que, y es una reflexión extraordinaria que yo pienso disfrutarla junto con ustedes. Así que bueno, pues entramos al mensaje de hoy, ¿no? Capítulo 5 de la Carta de Santiago. Capítulo 5. Vamos a leer del versículo 12 al 18. Gloria a Dios. Mas sobre todo, dice Santiago, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Pues haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, no el aceite, la oración de fe. Y el Señor le levantará. Y si estuviera en pecados, le serán perdonados.
El aceite no sana ni perdona pecados. Pero ese que estaba enfermo, en su oración, él reconoció que era consecuencia de pecado y entonces pidió perdón por sus pecados. Por eso lo incluye. Digo, para que no piense que con el aceite se borra, ¿verdad? Confesad vuestras faltas unos a otros, que aquí lo utilizan para decir los que ministran eso de sanidad interior. Cuéntame. Yo creo un montón de chismosos que tienen que andar investigando a la vida de cada quien. El único a quien sé que le confesamos nuestros pecados es aquel contra quien pecamos, que es a Cristo. Pero mire, aquí dice que entre hermanos, sí, si yo ofendí al hermano, entonces lo arreglo con el hermano, no voy con Dios, voy con él. Digo, confusión de interpretación. Para que seáis sanos, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Padre, te rogamos que nos bendigas con tu palabra esta mañana. Concédeme, Señor, presentar las ideas no solo de la manera más agradable y justa, sino que con toda precisión lo que tu palabra dice. Por Cristo Jesús, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que las cosas tengan sentido, razón de ser, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Con esto llegamos al final de esta carta, de este capítulo 5, al que yo le he llamado como el capítulo de la aflicción social. Déjeme hacer un breve. En realidad nunca digo el tema, pero si quiere el tema es ministrando a los afligidos. Así, tan sencillo. O quizá en vez de llamarlo el capítulo de la aflicción social, el de los contrastes sociales. ¿Dónde? Santiago, en calidad de profeta social, no de pastor, en calidad de profeta social, y de manera inesperada, Santiago le reclama, y corrijo, no a los ricos, a ciertos ricos. Le reclama el salario de los obreros del mundo. Y aún me atrevo a decir que reclama el salario de los obreros de todos los tiempos, porque un día juzgará Dios todo lo que ha sucedido en la tierra. Que a los obreros les sustrajeron su salario, sustraído por engaño, y a veces por engaños legales, por lo que sea, pero que son el origen de enormes riquezas acumuladas por élites, por clanes de ricos muy exclusivos en el mundo, que son los que manejan las finanzas del mundo. Y que ellos, Santiago les reclama, jamás los han usado para el bien social. Y yo hago una precisión. Dios no impide ni cancela que el hombre llegue a ser rico. Es más, la riqueza es necesaria. Que ciertos hombres que tienen esa capacidad puedan construir grandes capitales, pero para que los distribuyan entre la gente como bien social, no que lo acumulen para sí mismos. Es decir, el rico ante Dios y ante la historia tiene una función social muy importante. No se trata de que se acaben completamente los ricos, se trata de que se acabe la miseria y el engaño, porque estos han vivido en condiciones de lujo excesivos, se lo dice Santiago,
para vivir en deleites sobre la tierra. Yo leyéndoles desde otro día, un oligarca, un grupo de oligarcas que ganaban $1,000,000 la hora. Me hace que es muy poquito. Yo estoy en que dijo que creo que 1,000 millones. Se han apoderado de la tierra, se han apoderado del mundo. Y los han utilizado en una vida pervertida. Porque Santiago los acusa de disolutos. Y todo eso en contraste con un gran sector social que vive en condiciones de estrechez, condiciones precarias. Que siempre ha sucedido eso. No en vano el Señor Jesús dijo: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Sin que ellos tengan ningún cuidado, no les interesa. Tienen una enorme insensibilidad social, que según Santiago, en su profecía, ha llegado a ser proverbial. Porque a esos, Santiago les da una noticia que no la podrán creer. Porque Dios no está ausente, y la tierra es de su propiedad. Y Dios ha dicho: porque míos son los pueblos. Alabado sea Dios. Sí, míos son los pueblos. Y es que el salario con el que han despojado por engaño, y que en la contabilidad divina, por así decirlo, en el haber de Dios, debía estar en manos de los obreros para una vida digna, en manos de los obreros para el sustento de su casa. Pero ahora esos capitales, ese dinero, Dios dice que está en las manos de ciertos grupos que tienen riquezas ancestrales. Y Santiago, en una figura muy conocida como prosopopeya, cuando las cosas inanimadas se les otorga personalidad y se les atribuye como si fueran seres pensantes. Santiago dice que el jornal del obrero levanta a Dios plegaria. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y no es mera figura retórica, porque ese clamor sube a los cielos y está en los expedientes en los que serán juzgados muy pronto. Dice Santiago que es el jornal de los obreros que está clamando a Dios. No pudiéramos imaginar eso. Levantan clamor, ¿y qué le dirían a Dios? Le están contando que ellos son producto de un engaño laboral, que un jornal que costó esfuerzo, y que a ese clamor del jornal se suma el clamor de los obreros del mundo. Son dos cosas distintas. El jornal de los obreros clama a Dios, y luego se suma el clamor de los obreros del mundo que están en la miseria. Alabado sea Dios, porque Dios creó un mundo para que la gente tuviera calidad de vida. Alabado sea Dios. Mienten los teóricos de la escasez de los recursos. La tierra tiene suficiente. Y que eso, dijo Santiago, no ha sido un clamor en vano, que ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos, quien a través de Santiago asegura que esa maldad no quedará impune. No importa que haya causas contra muchos desde hace 1000, 2000, 3000 años. Acuérdese de eso. Dijo el Señor Jesús: un día los muertos oirán la voz del Hijo y se levantarán.
Algunos para condenación y otros para vida eterna. No hay escapatoria ante el juicio de Dios. Que habrá juicio y castigo. Que ellos habrán de probar la miseria que los obreros han probado. Yo conozco esa miseria. Yo sé lo que se siente. Pero para esas gentes será tan desquiciante vivir esa experiencia, que dice que van a llorar aullando. Llorad, dice Santiago, aullando por las miserias que os vendrán. Que en el griego significa que darán alaridos. Si uno conoce lo que es la miseria, lo que es el hambre, ellos piensan que es algo que no existe. Y que si existe es para aquellos que son clases que pueden morirse y a nadie le da pena. Cristo dijo que el hombre era la joya más preciosa suya. Alabado sea Dios. Alabado que Cristo nos dio redención y nos ha hecho bien en medio de un mal social tan grave. En realidad Santiago habla de un sufrimiento innecesario. Y yo creo que muchos creyentes debieron aplaudir a Santiago y decir, vaya, hasta que un predicador hizo causa con nosotros. ¿En serio? Entonces no hay prédica así favorable. Bueno, sí hay esa que dice, no se preocupe, hermano, usted pues le tocó vivir, casi Aristóteles hablando a través de ellos. Aristóteles decía que el que nace pobre se tiene que morir pobre, y el que nace oligarca y rico así tiene que seguir siempre. Por eso no quiero a Aristóteles, porque mi Biblia dice que el Señor Jesús, que Dios levanta al hombre del estiércol y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Alabado sea Dios, adiós Aristóteles. Porque somos capacidad divina, porque somos hechos a su semejanza. No está en el programa divino la miseria del mundo. Y vea entonces a ese conglomerado social y sus penas de miseria. Nada más que no podemos ignorar que dentro de ese conglomerado social en el mundo que sufre, hay muchos hijos de Dios, muchos creyentes, que también han estado clamando por ayuda. Y aunque sean creyentes, eso no cambia que haya en su alma una muy justificada indignación. Y es allí, en esa coyuntura, donde Santiago se interpone entre ellos y la indignación social. Santiago dice un alto, déjeme ponerme en medio. Que Santiago no le discute que no tengan razón, pero quiere que eviten que se piense que el Evangelio promueve la rebelión social. Y entonces Santiago ministra a ese grupo de creyentes, de hijos de Dios, que sufren, y que sufren como todos los pobres de la tierra. Nosotros tenemos el sermón de la montaña para consolarnos y creerle a Dios. Cuando el Señor Jesús dijo que los pajarillos no se morían de hambre, que su padre los cuidaba
y que a mí se me hizo hermosísimo, se lo dije. Yo le llamo a ese grupo de pájaros los que viven al día. Es buena figura, ¿no? Los que viven al día. Se levantan en la mañana y no hay nada. Y se levantan, cante y cante. Me parece que es su plegaria a Dios. ¿O usted cree que los árboles, no dice que los árboles baten sus palmas cantándole a Dios? Alabado sea Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y sin embargo, durante el día les llena la pancita. Y en la noche, en la tarde, se van a sus nidos. No se van preocupados. No tienen para mañana. Pero se van cantando. Qué figura tan hermosa. Donde a veces hay que trabajar en el alma, la confianza en Dios. Yo he sostenido que si Jesús lo dijo, entonces es cierto. Y si el Señor dijo que vuestro Padre el Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, es muy cierto. Alabado sea Dios. Pero les dijo a los discípulos la noche que fue entregado: hasta aquí nada tenéis, porque nada habéis pedido. Es decir, el que no pide, pues no se le da. Y de aquí en adelante pidan al Padre en mi nombre. Díganle al Padre que yo les dije que fueran con Él. Díganle: venimos por tu Hijo Jesús. Alabado sea Dios. Y resultarán las cosas. Una buena idea, ¿verdad? Y entonces Él ministra al sufrimiento de los hermanos. Esa es la idea de este mensaje. Ministrar a los creyentes afligidos. Y voy a leer el 13 y el 14, no lo lean ustedes, que dicen: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Ve? Su tema es el sufrimiento. Otra versión dice: ¿sufre alguno entre vosotros? Miles y miles de manos se levantarían diciendo: sí, sí sufrimos. Y Santiago, de parte de Dios, le diría: hagan oración. Y funciona la oración. Digo, si no hubiera Padre en los cielos, no tendríamos quien nos escuchara arriba. Y sería inútil levantar plegaria. Pero como tenemos Padre en los cielos, que tiene oídos y oye, que tiene ojos y ve, que tiene manos y ayuda. Alabado sea su nombre. Por eso, entre las promesas que hace el profeta Isaías, es que cuando Cristo reine, hasta el desierto habrá de florecer. Hermana Severa, le gustaría ver el desierto florecido. ¿Sí? ¿Está alguno alegre? Fíjese usted, Santiago se mueve ahora al extremo de la vida emotiva. Del que está afligido, y ahora se viene hasta el que está alegre. Y dice: el que esté alegre, pues cante salmos. Alabe a Dios con cantos. Y se entera a Dios que usted le canta. Y la cuestión tercera es: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues llame a los ancianos. ¿Qué puede hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces la oración de la iglesia está avalada por Dios. O es nada más un decir por decir algo. Cuando 2 o 3 se ponen a plegaria, Dios los oye. Así que tenemos estas 3 cosas. Veamos pues el primer caso. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Y yo digo: haga oración, Santiago. No, porque se me hace así medio duro. Yo pensaba que diría: mira, haz esto y te cae el dinero luego. Bueno, así queremos que nos sucedan las cosas, ¿no? Que cuando oremos ya Dios esté allí.
Es el contraste de lo que dice en el verso 12, que no porque están en aprietos busquen escapar. Y aquí es otro detalle interesante. Fíjese cómo puntualiza Santiago. Cuando alguien está muy emproblemado, a punto, que le llaman punto crítico, que es punto de quiebre. Y nunca se me olvida esa figura tan linda de que el Señor no quiebra la caña cascada. Ya está hueca, está seca, a punto de quiebre, pero la delicadeza de Dios no permite que se quiebre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Son promesas que son verdaderas. ¿Y qué es eso de estar afligido? Viene de una palabra que significa ser golpeado, ser sacudido, tener angustia moral. Y eso de que signifique ser golpeado, no hemos oído tantas veces que alguien diga, me siento apaleado, ¿sí? Me siento arruinado, me dieron una golpiza moral, económica, espiritual, quisieron hacerme pedazos. ¿Y qué vas a hacer? Levantar mi voz a Dios. Alabado su nombre. Levantar mi plegaria al cielo, porque yo sé que tengo Padre arriba, que sí ayuda. Y eso no es para consolarlo nada más. Dijo Santiago, ¿de qué sirve que lo consueles si no le das con qué coma? ¿Vimos Santiago? Es sinónimo de estar atribulado, apesadumbrado, desconsolado, dolido. ¿O no habla del dolor de la raza humana? ¿No fue Cristo el que llevó nuestros dolores? Porque a veces le interpretamos, no sé, nada más en que me duele. No. Todo lo que produce dolor a la vida, a la raza humana, Cristo Jesús cargó con ese dolor. Por lo tanto, así como cargó con nuestros pecados, y cuando lo invocamos nos los perdona, cuando le pedimos que sane nuestros dolores, lo hace. Alabado sea Dios. Den un aplauso al Señor. La gente está dolida porque sus espíritus están quebrantados. Precisamente en la apertura del ministerio del Señor Jesús, que lo hizo en Nazaret, Él habló por cuanto me ha ungido Dios. Venía del Jordán, venía de Samaria, por cuanto me ha ungido Dios para sanar a los quebrantados de corazón. Y que esta iglesia sea un medio para ministrarle a los quebrantados de corazón, y resulte lo que Jesús dijo en Nazaret: he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Alabado sea su nombre. Dijo Jesús, porque este es el año agradable. Que se repite el año agradable, ¿no? Ya se terminó el año agradable, no se ha terminado. Es todo el tiempo de la gracia. Qué bueno que no se ha terminado el año agradable. Que en griego significa los que están triturados, hechos pedazos. Esta es la historia de la raza humana. Esta es la historia de los pueblos en todas partes. Sus familias, sus vidas están hechas pedazos. Pero para esos hay promesa de sanidad de su vida emotiva y espiritual. De allí el consejo de Santiago. Cuidado, hermanos, no porque están en un punto crítico, hagan juramentos. En vez de estallar en juramentos, el creyente puede hablar palabras irreflexivas. Que antes de perder la paciencia, pueden ir a Dios por medio de la oración.
Porque el creyente cuando está apretado, recientemente oí una figura de alguien que dijo, se han dedicado a retorcerle el pescuezo a las gallinas, en una figura de exprimieron al pueblo y lo dejaron en la nada. Es una figura nada más retórica la mía, que no tiene nada que ver con la verdad. Alabado sea Dios. Pero luego está el otro contraste, el hermano que está alegre. Yo creo que el hermano que está afligido y no entiende, le cae muy mal el hermano alegre. ¿Por qué le cantas al Señor? ¿Sabe cuándo se le canta? Porque se le tiene confianza. No más por eso. Santiago nos diría, miren a este. Y el otro va a decir, bueno, pues sí está muy cantador porque le está yendo muy bien. Y es una tesis, la dejó. Pero allí está la sorpresa. Es que ese otro también está sufriendo y no por eso deja de cantar. Yo sostengo lo que decía el domingo pasado. No va conmigo el creyente chillón. Bueno, perdónenme que lo diga de esa manera. El creyente quejumbroso, se oye más suave eso, ¿verdad? El creyente quejumbroso, que cómo me va mal, que yo se lo dije a alguien que me dijo desde que me convertí al Señor, me ha ido mal, y dije, pues déjalo para que te vaya bien, hombre. No tiene una lógica. No, y lógico es la queja del creyente, que está sufriendo y está cantando. Para este no debía estar cantando, sino llorando. Sin embargo, con todo y su tribulación, él está alegre. Con todo y que no tiene de qué, los pajaritos se van cantando. No somos nosotros más valiosos que muchos pajarillos. ¿Quién lo dijo, hermanos? ¿Será cierto eso? ¿O es solamente una expresión retórica? Un buen discurso para un político. Un discurso de consejo. No se apuren, nomás que llegue yo al poder. Van a ver. No, señores. Esta es una verdad eterna. Que Dios es un Dios vasto. Y Jesús dijo, Él tiene más que darles que ustedes que pedirle. Entonces, ¿por qué no ir a Él y pedirle? Ahora, ¿está alegre y atribulado? ¿Se puede? Porque son dos emociones encontradas. Pero ¿por qué digo que el alegre también está en aprietos? ¿Acaso Santiago no está ministrando a los que sufren? Solo que este se puso por encima de sus aflicciones. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Póngase por encima. Porque tenemos muchas razones para ponernos encima. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo y vosotros también venceréis. ¿Será cierto eso? ¿O es retórica? ¿Por qué no dice, yo le creo al Señor Jesús? Nadie dijo nada. Yo sí digo, le creo al Señor Jesús. Y si Él lo dijo, es la verdad. Santiago le dice, tú canta al afligido, pero canta con ese ánimo gozoso que tienes, porque la alabanza y la oración son hermanas. ¿O qué? En la aflicción no podemos tener gozo. Alabar a Dios gozosamente. ¿Cuál es su gozo? ¿Cuál es su gozo? Que usted sabe que van a venir a ayudarlo. Yo siempre he dicho, cuando yo he presentado a niños aquí, digo, no sé qué venga en la vida de ellos, pero Señor, saca la cara por ellos muchas veces. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Según Pablo, cuando se da esa alabanza desde dentro del alma, se da la llenura del Espíritu Santo.
Porque con la alabanza a Dios, ¿no cantamos eso de que la alabanza a Dios cambia las cosas? ¿O la canta nomás por puro contarlo? Es decir, si no lo cree, no lo cante. Yo lo canto porque lo creo. Porque la alabanza, cuando es desde adentro del alma, desata ese río de agua viva que hay dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Le dijo a la samaritana: ríos de agua viva brotarán de tu vientre. ¿Y acaso ese gozo del Espíritu Santo puede ser opacado por la tristeza? Entonces dentro de nosotros empieza a correr ese río de agua viva. Ese del que Jesús habló, pero la mejor también es retórica. ¿O usted cree que lo que le dijo a la samaritana sí es cierto? ¿Por qué vivimos como si no fuera cierto? Yo no concedo, yo acepto que el creyente se aflija, que tenga muchas razones para entristecerse, pero no para que prevalezca la tristeza en usted y la aflicción. Y cuando el Espíritu Santo invade nuestra vida emotiva, allí en la vida emotiva se dan las congojas, las tristezas, entonces son ahogadas por la alegría del Espíritu. ¿O no dice fruto del Espíritu Santo es el gozo? Y mientras se alaba a Dios, ese río del Espíritu invadirá también nuestra vida pensante y pondrá orden en nuestras confusiones, porque empezamos a pensar como piensa Dios. Por eso estás alegre. Pues entonces alaba a Dios, canta salmos, cantos espirituales, dijo Santiago. Y ahora Santiago nos habla de otra aflicción, de la enfermedad. ¿Qué costo tan alto tiene la enfermedad? Arranca las vidas, le quita el dinero a la gente. No dijo aquella mujer que iba con flujo de sangre. Dice, había gastado en muchos médicos y había gastado toda su hacienda, había quedado en 0 pesos. Dijo, pero si yo lo tocare, nomás con que lo toque, voy a ser sana. Lo creyó. ¿Y dónde tocó? En el borde de sus vestiduras, porque ahí es donde se escribían los textos de la palabra de Dios. La mujer alcanzó y tocó el borde de su vestidura, dice, y virtud salió de él y ella sanó. Alabado sea Dios. Póngale pesos y costo. Ese milagro que Jesús hizo, ¿a cuánto le gusta? ¿Qué significó económicamente? ¿Miles de pesos? ¿Cuántas enfermedades cuestan? 500, 600 mil pesos, 1 millón. ¿Cuánto regalo económico nos da Jesús por sanar los enfermos? Alabado su nombre. Es que no lo pensamos así, pero es cierto. La cruz del Calvario tiene recurso para la gente. Entonces, ¿por qué no sucede así? Pues porque hay incredulidad en el corazón. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Digo, usted dice, ¿qué tamañito es un granito? Poquito más que un polvito chiquito. Dijo, sí, pero no sucede, pues porque ni eso tienes. O Jesús nomás dijo para impresionarnos. ¿Usted cree que es cierto? ¿Que se movería en la montaña? ¿O nada más es una figura retórica, superlativa la expresión? Esta montaña se movería de lo mínimo a lo máximo. ¿Será cierto? Porque eso es lo que nos cuestionamos. ¿Por qué entonces la iglesia no disfrutamos esos bienes? Nada tenéis, dijo, porque nada habéis pedido. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades.
¿Cuánto en términos de pesos y centavos, millones de millones, significa la salvación que Cristo obró en la cruz? ¿O no? Pues nomás ya no tuvo usted que comprar nada, ya no tuvo que ir con el médico, ya no gastó lo que tenía. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Ahora, se ha dicho que este pasaje es el más debatido de su interpretación. Pues de manera sencilla sería decir, si está enfermo, esto se resuelve llamando a los ancianos. Oren por él. Y agrega, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y después de ungirlo con aceite, dirá, oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Esto nos cuestiona, hermano. Es lo que yo estoy planteando. Porque yo quiero que esta iglesia demos un salto en la fe, en lo que sucede, en la experimentar en Cristo. Yo no le encuentro sentido, y esto lo he dicho muchas veces al Señor, no le encuentro sentido que yo predico, y el otro domingo vienen los hermanos, les vuelvo a predicar, vienen otra vez, les vuelvo a predicar. ¿Qué sentido tiene? Yo le he dicho, Señor, yo quiero que estas cosas se conviertan en nuestra vida, que sucedan, Señor, entre nosotros. O a lo mejor no es para nosotros. ¿Ustedes qué dicen? ¿O eso fue para los siglos pasados? ¿O Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? A lo mejor no es cierto. Y si hubiera cometido pecados, ¿les serán perdonados? Y yo pregunto, ¿se tiene que ungir con aceite a los enfermos para que sean sanos? Se ha hecho una costumbre que no es nuestra, es Israel, eso es de Israel. ¿O qué Santiago le está escribiendo a los hermanos del camino de la fe? Santiago clarito dice en su introducción que está escribiéndole a las 12 tribus de Israel. Y esta era una costumbre entre los hebreos, ungir con aceite, que no era el aceite de la unción, que quede claro. ¿Sí? Porque hoy venden aceite de la unción, ya ve, frasquitos muy caros. Bueno, por fin, y que con ese aceite ungen otro aceite. Yo no le encuentro lógica, digo, eso es una locura, ¿sí? Aceite que unge el aceite, pero bueno, dicen que así está ahora la cosa, ¿no? Por eso cuidado con un montón de corrientes que vienen a la iglesia. Si no cree usted que yo hago escándalo nomás por ser escandaloso, además de que lo soy. No, denle un aplauso al Señor. No encontramos entre el mundo gentil donde se hiciera esa práctica. Para Pablo, Pedro, donde ministraron, donde hacían esto. Pero esto era entre los judíos, y entre los judíos estaba correcto, porque era una costumbre que venía desde el ceremonial judío. O que si no le pone aceite no sana. Porque si no, le pone aceite y es el que sana, entonces no es la oración, es el aceite. Digo, estoy haciendo un garigoleo. Dicen los que saben que eso se llama perífrasis. Decir muchas palabras para decir una sola cosa. Que es circunloquio, que significa darle vueltas por la periferia. No, vayamos a esta cuestión fundamental. Yo creo sinceramente que el Evangelio tiene para todo. Alabado sea Dios. Ahora otro caso. ¿Estaba enfermo por pecados cometidos? ¿Está enfermo? Está en pecado. Válgame Dios. ¿Y qué sucedía? Al creyente lo estigmatizaban. No, está enfermo por pecado. Que yo he dicho, esa justamente era la forma de pensar de los apóstoles. Cuando llegan con aquel hombre que estaba paralítico, que tenía 38 años, paralítico.
Es decir, cuando Cristo nació, Él ya tenía 4 años paralítico. Es increíble. Y cuando llega y Jesús lo ve, los apóstoles se apuntan para la primera lección y dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, así de seguros. No me diga que no es el estilo de los creyentes. Y me refiero a creyentes cristianos evangélicos, que de inmediato está en pecado. Y le dijeron, yo no digo que no haya casos que por pecado sucede eso, la Biblia lo enseña, pero no hace de una excepción una regla. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y yo le dije a Pedro, oye Pedro, pero ¿cómo que pecó este? Si todavía no había nacido, ¿a qué hora le dieron chance de pecar, hombre? No le hace, pero a lo mejor pecó él. Imagínese, oiga, Pedro andaba muy, sí, ideas muy chuecas traía Pedro. Bueno, pues creía que había fantasmas. Amén. Que yo se los dije irónicamente, que decían, cuando Jesús iba caminando sobre la mar, Pedro dijo, ¡fantasmas! Y todos gritaron, ¿fantasmas? Y yo le digo, Pedro, ¿crees en fantasmas? Y él me dice, me lo dijo mi abuelita. Un aplauso al Señor Jesús. Pero para que descanse. Gloria a Dios. Y Jesús dijo, ni este ni sus padres pecaron, hombre. Esto fue hecho para que fuera glorificado Dios. Alabado sea Dios. Así que esta es cuestión muy importante. ¿No sana el aceite? ¿El uso del aceite es un asunto judío? ¿Quién lo dice? Santiago. Él dice, no le estoy escribiendo a los hermanos del camino de la fe. Le estoy escribiendo a las 12 tribus de Israel que andan por ahí desperdigadas. O sea, no se inviten a una fiesta que no es la de ustedes. Me gusta esa idea. Pero vamos a ver más de cerca ese asunto. Ya voy a terminar de orar por los enfermos. Si alguno está enfermo, ¿qué debe hacer? Llamar a los ancianos. Llamar a los ancianos. Creyentes, conscientes y maduros. No fisgones. No. Digo porque hay la tesis del cuéntame cómo fue. ¿Qué le cuento? Pues contra quién pequé. Contra Dios, pues déjame hablar con Él. Pero son atrevidos. Se ponen en lugar de Dios, dijo Santiago. Tú juzgas al hermano. Entonces quiere decir que juzgas a la ley y le quitas a Dios su posición de juez de la tierra, que es el único que juzga. Ungiéndole con aceite. No es práctica del cristianismo. Es el único caso donde se habla de ungir al enfermo para luego orar por él. A los hermanos del camino de la fe, ¿les dijo a los hermanos del camino de la fe que hicieran eso? Oye, hermano Ramos, y si lo hacemos, pues no le pasa nada. O sea, de eso no soy tan exagerado. ¿Qué le puso? Pues le puso aceite, no sé qué marca le haya puesto. ¿Y que acaso por eso ya Dios no le va a contestar, no? No le va a contestar por el aceite, le va a contestar por la oración, hombre. Pero no es costumbre del cristianismo, no es costumbre de la iglesia cristiana. Es un asunto que tiene que ver solo con Israel. Y es legal. Es legal. ¿Por qué? Porque en Mateo, usted dice, me cita Mateo 16, y 12 y 13, capítulo 6, Marcos, capítulo 6, 12 y 13. No lo lean, yo soy mejor para leer que ustedes. Afirma que los 12 apóstoles fueron autorizados a predicar el evangelio del reino de los cielos, no el de la gracia, y que ungieran a los enfermos con aceite. ¿Por qué hizo el Señor eso? Mire, aquí está en Marcos. Pues sí, pero estaba el tiempo cuando estaba predicando solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, miguito. Confusión de confusiones. Pero gracias a Dios,
que si usted pone aceite no le cae fuego del cielo. No pasa nada, porque usted va a orar porque cree en Dios, porque cree en la sanidad de Cristo. Alabado sea Dios. Denle un aplauso. En cambio, en Marcos 16, 18 dice: solo los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Usted escuche a Pedro decir solamente: en el nombre de Cristo levántate y anda. ¿A quién le dijo? Al paralítico que estaba pidiendo ahí, y al que Pedro le dice las palabras más tristes y desalentadoras. O sea, al que está pidiendo, decirle no tengo, pues qué más desaliento. Dijo: no, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. No, el año que viene no sigue viniendo al culto para ver si una de esas. No. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Es que en algo no hemos avanzado, no hemos caminado, estamos lejos de ese tiempo. Levántate ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Y el paralítico se levantó. Maravilloso. Es decir, no le pusieron aceite. Ya vaya que ahí sí estaba un judío con otro judío. Pero Jesús había ordenado que el evangelio de la gracia imperara. Pablo jamás ungió con aceite. La cuestión es que es una costumbre eminentemente de la ley ceremonial, solo para judíos. Y si es solo para judíos, insisto, no se meta en una fiesta que no es la suya. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo quisiera que ustedes esta mañana pensaran en lo que Santiago está planteando. Y lo he hecho de esta manera para decir: hermanos, hay un espacio que no hemos cubierto. Podemos decir que conocemos mucha teología y que lo que usted quiera. Y yo mismo me había cuestionado. Bien decía alguien que cuando usted apunta con un dedo, 3 le apuntan a usted. Por eso comentaba yo el domingo, uno de estos domingos, a menos que sucedan cosas sorpresivas, nomás que no las achacamos nosotros, ¿no? Yo espero que esta mañana esto nos sirva para una reflexión extraordinaria y vernos a nosotros. Es decir, ¿cuánto nos falta todavía avanzar? ¿Qué tenemos que hacer? Porque por doctrina ya no queda. A menos que usted me diga: hermano, pues no, fíjese que sentimos que usted no pudiera ser, porque no la sé de todas. Y cuando algo me pregunta usted y no la sé, le digo de plano: no la sé. No es delito, pero déjeme revisar y a lo mejor le voy a decir que ahora sí ya la sé. No es un delito, ¿de acuerdo? No porque el Señor me haya llamado como maestro de la palabra quiere decir que oprimo un botón y ahí está ya todo el... No. Es un asunto de proceso pensante cuando Dios le hace subir las ideas, cosas que yo entiendo muy bien. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te ruego que lo que he predicado esta mañana empiece a suceder con algunos de tus hijos aquí en la iglesia y que ellos descubran que ministraron y que las cosas resultaron. Padre Santo, por Cristo Jesús te ruego esa gracia para tu pueblo, que esta semana ellos experimenten esas cosas inesperadas que solo tú en tu soberanía nos la das. Por Cristo el Señor, haznos esa misericordia, que así suceda. Padre eterno, que en tiempos difíciles su economía sea suficiente, por Cristo Jesús. Amén.
El día de hoy se ha culminado esta Carta Universal de Santiago y gracias por acompañarnos en cada uno de estos mensajes. Y queremos invitarle para que usted nos siga acompañando a esta página de YouTube, Tendencia de Nuestro Tiempo. Si usted no tiene un lugar donde asistir, le invitamos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a la iglesia El Camino de la Fe. Nuestras reuniones son los días viernes a las 7 de la tarde y los domingos 11 de la mañana y 5 de la tarde. Es para toda la familia. Realmente queremos que usted venga y conozca a Jesucristo como el Salvador de su vida. Así que le invitamos y esperamos que en todo el Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.